Muy buenas noches, bienvenidos al programa Bitácora. Hoy es nuestro primer programa, esperamos que nos acompañen todas las semanas a partir de ahora. El programa de hoy es muy especial, estaremos hablando sobre el tema de las migraciones, un tema muy actual, muy importante para el país. Y tenemos el gusto de tener como invitados al embajador Pablo César García, quien es viceministro de Relaciones Exteriores a cargo de Asuntos Consulares y Migratorios. Él también ha trabajado en los consulados, ha sido cónsul general en los consulados de Los Ángeles, San Francisco, Denver y Nueva York, es correcto. Nos acompaña también el licenciado Pedro Pablo Solares, que es consultor y asesor sobre migración guatemalteca en Estados Unidos y es el director de la iniciativa Puente Norte, que hace estos vínculos entre las poblaciones indígenas que emigran a los Estados Unidos. Bienvenidos ambos, muchas gracias por acompañarnos. Señor embajador, usted tiene mucha experiencia en el tema de migrantes. Usted sabe, como todos sabemos, que la economía nacional depende de ello. En estos momentos representa el ingreso por remesas mucho más que lo que representa el azúcar, el café, los productos tradicionales para Guatemala. ¿Cómo estamos tratando el tema de los migrantes a nivel oficial? Efectivamente, para nosotros el aporte que está dando el guatemalteco que está en el exterior es muy significativo. De ello se deriva que dentro de la política exterior, los 5 ejes que se han presentado, el eje número 1 lo ocupa la atención al guatemalteco en el exterior. En Estados Unidos se concentra una gran parte, pero tenemos también en México y en otras partes del mundo, por lo que en este eje lo que nosotros proyectamos es precisamente enfocar los programas necesarios para esa atención. Coméntenos qué programas están realizando. En este momento tenemos el fortalecimiento consular que se ha venido dando con la ampliación de la red consular priorizando Estados Unidos y México. En años anteriores teníamos 15 consulados, ahorita contamos con 19 en Estados Unidos y se proyecta tener 24 al final del periodo de gobierno. En México contábamos con 7 consulados, tenemos ya 10 consulados y se proyecta tener 14 consulados al fin del gobierno. Ello con la finalidad de alcanzar los servicios al guatemalteco. En un consulado se derivan varios programas, uno de ellos es documentación. En la documentación nosotros proveemos al guatemalteco que está en el exterior de documentos como el pasaporte. En 9 de los consulados de Estados Unidos se está extendiendo el DPI y también la tarjeta de identificación consular que se extiende en Estados Unidos. Otra de las áreas que tienen los consulados es el área de protección, en la que nosotros damos el servicio al guatemalteco que nos requiere porque está un familiar detenido, un desaparecido, un fallecido, cuando tiene que trasladar el cuerpo a Guatemala. No solamente damos una orientación, sino también en muchos casos facilitamos ayuda económica dependiendo del caso por el que el guatemalteco falleció y se le ha podido apoyar a más de una familia para regresar a su familiar. Aparte de ello, tenemos programas socioculturales con las comunidades de guatemaltecos en el exterior, en las que los consulados proyectan también el poder dar a conocer lo que es la cultura guatemalteca. Existen programas de salud. Recientemente estuve en la clausura de la Semana Binacional de Salud, que consiste en proveer a través de diferentes agencias de salud de Estados Unidos una salud primaria. En Estados Unidos el que no tiene seguro médico es muy difícil accesar a tener por lo menos una primera entrevista con un doctor que le pueda hacer un análisis, un diagnóstico, que muchas veces no conocen que tienen una enfermedad porque no han accesado a una clínica, y a través de este programa nosotros le llevamos clínicas que colaboran con nosotros para dar atención a los guatemaltecos. Disculpe que le interrumpa en este tema, pero es muy importante. O sea que estas son clínicas privadas de fundaciones ONGs americanas que están apoyando a los migrantes. Efectivamente, así es, no lo hace solo Guatemala, sino ahora se le denomina la Semana de las Américas, de la Salud de las Américas, porque estamos 7 países, incluidos los 5 países de Centroamérica. México, se ha sumado Ecuador y también Colombia y República Dominicana. Qué interesante. Increíble. Uno de los problemas que más afronta el país es cuando son deportados y estas personas se tienen que reinsertar en la sociedad. Y yo siento que es un reto muy grande cómo están afrontando este tema, porque muchos de ellos vienen frustrados, hay mucho alcoholismo, mucha frustración, en las comunidades son juzgados como de que ya viniste, ya no estás allá, ya no están aportando económicamente a sus familias. ¿Cómo estamos manejando a nivel de gobierno este tipo de situaciones? Se ha creado un grupo dentro del gobierno de las diferentes instancias que ven el tema migratorio. En el caso de la Cancillería nos corresponde más al guatemalteco
guatemalteco que está en el exterior, porque Correcto. Es el mandato que tenemos de acuerdo a la Constitución y las normas en Guatemala, las leyes vigentes. Sin embargo, la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del señor presidente tiene un programa en este momento que está desarrollándose cada vez más para atender a las familias que están regresando en esta situación. Con el Ministerio de Trabajo se está coordinando también para el banco de empleos. Mucho del guatemalteco que regresa ha adquirido habilidades o ha estudiado en Estados Unidos y piensa que en Guatemala no podría tener una oportunidad porque no se le da a conocer. Con el Ministerio de Trabajo se está desarrollando el poder orientarlos hacia dónde podrían ellos tener un espacio donde pudieran trabajar. Los migrantes, uno de los temas que a ellos más les importa en estos momentos es el derecho a voto en el extranjero. ¿Cómo ve usted eso a mediano plazo? Ya en 2 años más o menos estamos hablando de elecciones. ¿Cómo viene esto del, cree que en estas elecciones podrán votar, aunque bueno, hay reformas a la ley, etcétera, etcétera, pero ustedes cómo lo ven a nivel de Cancillería? Pues nosotros lo que hemos hecho es trasladar muchas de las inquietudes que el guatemalteco tiene en el exterior. Eso está en manos del Tribunal Supremo Electoral. Sabemos que hay mucha disposición de que esto funcione y la Cancillería está siempre presta a poder colaborar en lo que se nos solicite. La representación en el exterior recae precisamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus sedes consulares y diplomáticas, y lo que se nos requiera a nosotros para dar este servicio en el exterior, por supuesto que lo vamos a hacer. En este momento lo que sí hemos hecho es tratar de que todas las solicitudes, inquietudes que diferentes líderes guatemaltecos, organizaciones de guatemaltecos o el guatemalteco que nos visita quiere hacer llegar sobre este tema, nosotros lo trasladamos. Hablando de organizaciones de guatemaltecos, ¿qué tan bien organizados estamos los guatemaltecos en la comunidad, en Estados Unidos particularmente? Existen diferentes tipos de organizaciones. Hay organizaciones que se han unido por un fin específico, sobre un tema específico de salud, o los ha unificado algo sobre cultura, y hay otros que se han unificado porque son de un mismo pueblo. Tenemos en todo Estados Unidos diferentes organizaciones y dependiendo del número de guatemaltecos que radica en esa parte de Estados Unidos, así vemos el número de organizaciones. No podemos decir que existe el mismo número de organizaciones en California, donde se aglutina la mayor parte de guatemaltecos, que en la Florida o en Atlanta. Y dependiendo el área en la que se encuentran, también las solicitudes y por lo que se han unificado es diferente. Muchas veces ponemos al migrante en un solo espacio. Correcto. Pero el que vive en Miami no tiene las mismas necesidades que el que vive en Nueva York en este momento, o el que está viviendo en Denver no tiene las mismas necesidades que el que está viviendo en California. Cuando estamos en Estados Unidos podemos conocer claramente cuál es esa diferencia que, aún siendo todos guatemaltecos, dependiendo del estado en el que está, los hace unificarse. ¿Cuál cree que es el mayor reto del migrante aparte de la legalización en este momento? La mayoría de guatemaltecos lo que busca es una regularización migratoria, que le permita un permiso de trabajo para poder sentirse sin ningún temor en Estados Unidos. La situación con la actual administración del presidente en Estados Unidos ha estado bastante compleja. Sin embargo, nosotros lo que sí le decimos al guatemalteco es que cualquier información que necesite, busque las vías oficiales, porque lamentablemente en este problema que se está dando de la desinformación en Estados Unidos, mucho guatemalteco cae y es víctima de extorsión o de robo, porque le dicen que para poder estar en Estados Unidos hay una nueva legislación y que tiene que dar cierta cantidad de dinero. El guatemalteco corre pensando que es cierto y eso no existe en este momento. Lo que nosotros les pedimos es que busquen información oficial. La mayoría de guatemaltecos, hablando de esta información extraoficial, se traslada con la ayuda de un coyote. O sea, creo que será el 100% de ellos necesita la migración irregular. La migración irregular, es correcto. ¿Cómo tratan ustedes ese tema? Porque hemos escuchado casos de que cuando son deportados o algo, son los coyotes los primeros que llegan en auxilio. O sea, ellos a veces confían más en el coyote que en las autoridades. ¿Cómo manejan ustedes este tema? No es que confíen más en el coyote que en la autoridad. Lamentablemente, ellos tienen un contrato, por lo que nosotros hemos podido detectar. Y en varias oportunidades tienen derecho a 3 veces para que ellos puedan llegar a Estados Unidos. Entonces, cuando son detenidos en la primera, buscan al coyote porque quieren esa segunda oportunidad. Y también lo que nosotros hemos pedido, y es con lo que a veces cuesta un poco llegar a tener, es la denuncia del guatemalteco que fue víctima en muchos casos de cuando pasa por el trayecto y el recorrido de violaciones, de extorsiones, pero tienen el temor a denunciar. Cuando eso no se denuncia, nosotros no podemos actuar. Y es ahí donde nosotros hemos pedido también el apoyo de los guatemaltecos para que eso no siga sucediendo.
pero no es, como reitero, no es que ellos tengan muchas veces más sientan más confianza con el coyote, sino que lo que ellos les dicen es: si vas con la autoridad te van a deportar, si venís conmigo yo te voy a regresar de nuevo. Es un engaño el que les hacen, los vuelven a poner otra vez en situaciones difíciles y complicadas para ellos. Coméntenos, señor embajador, sobre el tema de los niños migrantes. El año pasado resonó muchísimo. ¿Qué está pasando en este momento? Efectivamente tuvimos un boom bastante fuerte de los menores no acompañados que llegaban a Estados Unidos, que eso hizo que el gobierno de Estados Unidos implementara albergues temporales, porque era demasiada la población que estaba llegando de menores. En este momento la desinformación que existía de que cuando el menor llegaba al tocar suelo estadounidense automáticamente se le iba a dar un espacio a él, una residencia, y podía traer a su familia, ha mermado bastante. Eso ha significado de que ya no lleguen tantos menores, que los albergues que se tenían establecidos para eso se han cerrado. Aparte de ello, también tenemos la situación que cuando un menor llegaba, tenía que tener una persona en Estados Unidos, un familiar, que era quien lo reclamaba para empezar el proceso de reunificación familiar. Mucho del guatemalteco que lo pedía en Estados Unidos no cuenta con una documentación regular. Eso ahora, para el guatemalteco que está allá, le da temor de ir y decir: yo vengo en representación de este menor, porque siente que al llegar y registrarse lo pueden tomar. Entonces el niño se ha quedado sin el patrocinador que tenía el familiar en Estados Unidos, y eso también ya llegó acá a Guatemala la información, lo que también ha hecho que el menor ya no vaya solo y ni acompañado, sino que el familiar ya no está teniendo este tipo de situación. O sea que aquí hay dos temas con el niño migrante. Está la familia que se quiere reunir con sus hijos, y también estaba el tema de que si el niño llegaba podía reclamar al resto de su familia, o sea, estaba siendo esa era la desinformación utilizado. Que estaba esa era la desinformación. No era tan automático, sino que decían: al llegar pide a la familia, y eso no era cierto. Entonces enviaban al menor pensando que al tener ya el menor allá se aseguraban que ellos iban a llegar, y eso no era cierto. ¿Y cómo podemos hacer para aumentar? Bueno, ahorita supongo que ya se sabe más, porque esos son los temas que la población en general desconocía y desconocíamos, me incluyo. Claro, yo creo que es ahí donde juega un papel muy importante canales como en el que estamos hoy en día, porque aunque nosotros quisiéramos llegar a toda la población es imposible, pero ustedes son esa ventana que nos permite trasladar la información para que el guatemalteco que está en Guatemala conozca de esta situación y no deje caerse también en manos de estafadores que les pedían un dinero para llevar a los niños, asegurándoles que luego ellos se podían ir. Terrible, siendo utilizados completamente. Totalmente. Terrible. Bueno, démosle la palabra. Muchas gracias, señor embajador, pero aquí continuamos conversando con usted. No hemos terminado del todo. Licenciado Pedro Pablo Solares, ¿qué nos cuenta usted? ¿Cuál ha sido su experiencia? Porque retomemos que estamos cerca en el tema de los niños migrantes. Bueno, sobre los niños migrantes he tenido una experiencia bastante amplia, más que nada en las comunidades, tanto de donde salen esas migraciones como también las comunidades a donde llegan las migraciones en Estados Unidos, pero en particular en aldeas del área rural aquí en Guatemala, como también en pequeños pueblos en la ruralidad de Estados Unidos. Y particularmente he podido ver que la visión que se tiene desde esas comunidades en algunos casos dista de la visión que los gobiernos del área han podido observar sobre este fenómeno. Porque sí es cierto que existen bandas o existen redes, más bien dicho, que no son legales y que es a lo que se refiere el señor viceministro, en los cuales incluso hay una cantidad de información que no es verídica, pero también hay un punto muy importante que creo que hay que poner sobre la mesa, que es la necesidad que realmente provoca que las personas guatemaltecas, tanto los adultos como los menores, se vean forzados y obligados a hacer este viaje tan peligroso, tan doloroso y tan preocupante, especialmente a tempranas edades de la vida. Entonces, sí, es cierto, existe desinformación, pero también creo que es importante que los gobiernos en algún momento observen que no todo lo que se mueve a nivel comunitario es desinformación, que no todo lo que se mueve a nivel de las redes familiares y las redes de las vecindades, que al final de cuentas son esas redes que luego son aprovechados como canales para poder hacer las migraciones, son informaciones que no sean ciertas. Al final de cuentas, creo que sí, alguna de la información que se manejaba era verídica, porque existían ciertos programas, especialmente en el periodo del presidente Obama,
por medio de los cuales un menor cuando llegaba a la frontera, pues era trasladado incluso en algunos casos con fondos federales hacia donde radicaban las familias en los diferentes estados. Entonces, eso aunado a una paupérrima situación de desarrollo humano en el país, pues nos tiene los resultados que al final de cuentas no son equivocaciones, son el producto de la falta de atención que el país ha tenido, especialmente en la ruralidad guatemalteca. Sí, definitivamente. Creo que en el tema de la migración, y me gustaría abordarlo en el próximo bloque, es un tema muy coyuntural de economía a nivel del país, ¿no? El problema central de la migración es un problema económico, porque en el país no les estamos dando las oportunidades que les deberíamos de dar. Igual siempre va a haber migración y siempre hay personas que se han movido de un lado a otro. Pero bueno, licenciado, usted tiene mucha experiencia trabajando con las comunidades indígenas, porque el señor embajador lo mencionó muy bien, hay diferentes grupos de guatemaltecos, no son el mismo tipo de migrante, por lo que usted me estaba explicando fuera de cámara, que está llegando a cada área, y el señor embajador lo confirmó. Entonces, cuéntanos un poco de su experiencia que ha tenido con estos pequeños grupos de comunidades indígenas, que son las que se están trasladando a Estados Unidos. Sí, y realmente esos espacios son muy fructíferos porque esa visión que traslada el día de hoy el viceministro García, creo que es un enfoque real y un enfoque correcto que el país debería de tener, en el sentido de no tratar a todos los migrantes y en general a toda su población de una forma homogénea. Definitivamente lo que dice él de que un migrante en el estado de Colorado no va a ser necesariamente, va a tener las mismas necesidades que lo que tiene un migrante en California o Nueva York, haciendo la diferencia no solo en cuanto al grupo étnico al que pertenece, sino también a si está en un lugar rural o un lugar urbano, a su nivel educacional, a su nivel de redes comunitarias de apoyo que le sirven para poder pasar algunas dificultades. Esa es una preocupación central que yo tengo, es que muchas veces, dado que en la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, y en el sur de California, existe una población tan fuerte y de tanto arraigo guatemalteca, que muchas veces la migración guatemalteca en Estados Unidos se analiza desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la migración en California, desde la perspectiva de la migración en Nueva York, ciudades grandes, y no tanto desde la perspectiva de las personas que están desperdigadas por los condados rurales de Tennessee, por ejemplo, de Georgia, de Oregon, lugares donde no hay grandes ciudades, donde no hay grandes redes, y yo lo he dicho en ocasiones anteriores, realmente la Guatemala más profunda que yo he llegado a conocer es una señora que solamente habla el idioma chuj, que está encerrada en una casa rodante, en un parqueadero en la ruralidad de Tennessee, y que el Estado guatemalteco no tiene ningún acercamiento ni ninguna posibilidad todavía de llegar con su infraestructura, porque realmente el Estado no tiene la capacidad o no ha tenido la capacidad de llegar a ese nivel en un territorio tan vasto como Estados Unidos, que vale mencionarlo en este momento, es 90 veces más grande que el territorio nacional. Claro. Una de las cosas que usted me comentaba y que hablábamos también fuera de cámara era el tema de que estos guatemaltecos de estas comunidades indígenas que migran, ellos primero se identifican con la localidad o el pueblo de donde ellos están emigrando, luego con su etnia o su raza, y para después decir que son guatemaltecos. ¿Cómo funciona esto? Porque si me dice que esta señora está encerrada en este tráiler y que no habla inglés, o sea, ¿qué está haciendo allá? O sea, es terrible pensar ese tipo de aislamiento que están sufriendo, porque están saliendo de comunidades aisladas del país para trasladarse a comunidades aisladas en Estados Unidos. O sea, no es que estemos mejorando la situación de ellos tampoco. ¿Cuál es el incentivo? ¿Qué está sucediendo con toda esta gente? Es la réplica del Estado guatemalteco que al final de cuentas yo considero que ha excluido totalmente a una porción grande del territorio nacional donde coincidentemente vive o radica o de donde proviene la población indígena. Realmente la migración guatemalteca en Estados Unidos se convirtió en un canal para poder sobrevivir, así lo he visto yo en las comunidades, a esa exclusión que aquí en Guatemala no provoca oportunidades. Esas oportunidades las están trasladando a Estados Unidos. Una persona, por ejemplo, que venga de Jacaltenango y que únicamente hable el idioma poptí, obviamente él va a tener más facilidades de poderse incorporar laboralmente en la ciudad de Júpiter, en Florida, que lo que pueda tener aquí en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, donde él, con toda su identidad, con su idioma, con sus costumbres, con su identidad indígena, es despreciado.
es separado de la sociedad, donde no existe una aceptación. Esa aceptación sí existe en territorios estadounidenses, y al final de cuentas eso, aunado con la economía de primer mundo que tiene Estados Unidos, hace un futuro mucho más promisorio para ese joven en Estados Unidos en la actualidad que lo hace aquí en Guatemala. Estados Unidos últimamente, sobre todo, ha generado mucho racismo. ¿Cómo podemos decir que está sucediendo? Porque realmente en Guatemala, para mí el tema central es clasismo más que racismo. Muchas personas dicen que es racismo, en lo personal me inclino a eso, pero no podemos negar que en Estados Unidos en este momento hay un racismo fuertísimo contra el migrante. ¿Cómo podemos aseverar que están siendo menos discriminados allá que acá? Es que cuesta trabajo creerlo, la verdad. Explíqueme un poco. Bueno, yo no digo que no haya discriminación en Estados Unidos. Por supuesto que existe mucha discriminación. Es un país que tiene más de 300 millones de habitantes, y realmente el país en ese sentido creo que está dividido en dos grandes bloques. Hay una aceptación muy grande por parte de una parte de la población que dicen que es mayoritaria, que acepta la migración de otros países, y hay otra gran porción de la población que no lo hace, que es racista, que es xenófoba y que tiene un rechazo inmenso hacia el extranjero. En el caso guatemalteco, a diferencia de otros países, con la gran preocupación de que además de existir la población ladina, que es española, que habla el idioma español, que muchos de ellos son blancos, hispanos pero blancos, además tenemos entonces la población indígena, que además de la discriminación de los grupos en Estados Unidos americanos, también sufre discriminación por parte de otros hispanos. Entonces, realmente las condiciones son muy graves. Yo no digo que no haya discriminación allá, pero al final de cuentas los pueblos no mienten, y si los pueblos están emigrando más hacia Estados Unidos es porque encuentran más facilidades. Realmente hay una gran cantidad de discriminación, especialmente en esos estados rojos republicanos del centro de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, donde tenemos tanta población indígena nosotros, y realmente lo creo un punto esencial que el Estado debería de atender, porque existen redes de discriminación, incluso grupos neonazistas que persiguen a poblaciones extranjeras que están radicados en los mismos pueblos que los guatemaltecos han escogido para vivir. Usted toca un tema muy importante, y después me gustaría conocer también su opinión, que es el tema del racismo entre latinos. Se da. Muchos en la campaña electoral pasada y cada vez que hay una reforma migratoria, eso se ve. Que los latinos que ya están ubicados en Estados Unidos no necesariamente quieren que lleguen los nuevos latinos, los nuevos inmigrantes, porque dicen, están igual que los americanos, me vienen a quitar mi trabajo y me vienen a quitar mis oportunidades. ¿Cómo ven ustedes eso? Empecemos contigo y después me gustaría escuchar la opinión del señor embajador. Sí, es lamentable, pero definitivamente existe. Se hizo viral un video de un guatemalteco, lamentablemente en el área de Los Ángeles, que decía precisamente este mensaje, pero creo que él recogía el sentimiento de muchas personas que lo que miran es que nuevas migraciones pues no solamente les van a quitar los puestos de trabajo, van a competir, sino que también son parte de ese clima adverso que vive la población hispana en Estados Unidos, que en su pensamiento, y posiblemente tengan razón, se ve alimentado todavía más en la medida en que haya más migrantes. Entonces posiblemente ellos digan, si no existieran esos nuevos flujos de migrantes, no habría tanta confrontación de la cual yo soy víctima ahorita en el país. Obviamente un contrasentido, porque ellos también en un momento aprovecharon esta oportunidad que tuvieron, y pues es muy lamentable. Me gustaría conocer la opinión del señor embajador sobre este tema, la discriminación que se da sobre los inmigrantes que ya están, hacia los que están llegando y hacia las futuras generaciones que pueden venir, que muchas veces caen en los juegos de política americanos de las leyes de migración, los partidos políticos y la tendencia, pero sobre todo es una discriminación fuerte la que se da entre ellos. ¿Cómo lo ha vivido usted? Efectivamente, los años que he estado como cónsul en el exterior, pude notar en más de una oportunidad cómo en varios estados el estadounidense trataba mejor al migrante que a alguien que había adquirido la nacionalidad yéndose de otro país y habiéndola adquirido. En este momento, por la misma situación que se vive en Estados Unidos, se han generado muchas situaciones dentro de la comunidad migrante en general, no solamente la guatemalteca, sino de todos los países del mundo que hay en Estados Unidos. Creo que en este momento hay una oportunidad que se
está generando y es de tratar de cambiar eso, porque la misma situación que están haciendo las nuevas normas en cuanto a migración en Estados Unidos está permitiendo que empiece a desaparecer eso y a unificarse, porque se está viendo la necesidad que se tiene como latinoamericano, como guatemalteco, de acuerparse ante una situación que no se sabe el día de mañana cuál va a ser su final, porque no sabemos si va a haber algún cambio radical en la política de Estados Unidos en cuanto al tema migrante, si va a haber alguna mejora o no, porque estamos a la expectativa de lo que va a hacer la administración del presidente Trump. En varios de los programas que se tenían hemos visto lo que ellos han anunciado, lo que han hecho, pero en una legislación general aún no tenemos identificado o claro qué es lo que va a suceder. El hecho de esta discriminación en más de una oportunidad se daba precisamente por el temor que se tenía de perder lo que se tiene, pero ahora lo que nosotros estamos viendo es de que en lugar de eso se están acuerpando, reitero. ¿Por qué? Porque el mismo temor que tiene el indocumentado también lo tiene el que ha estado por mucho tiempo en Estados Unidos, porque hoy en día se ha sentido en la población esa situación de confrontación, no solamente para el guatemalteco. En varios años que estuve en Estados Unidos, muchas veces cuando eran de dos nacionalidades diferentes se veían con recelo, hoy no. Hoy ya empieza a notarse que ya no están viendo estas barreras latinoamericanas, sino que lo que los está uniendo es busquemos apoyo, busquemos ayuda. Y también se ha visto mucho ya el acercamiento entre gobierno y comunidades, porque estamos verificando que ambos estamos buscando algo en común, y es el proteger y el ayudar al guatemalteco que en este caso lo necesita. Yo les decía a varias comunidades, varias organizaciones de comunidades y a guatemaltecos que no tienen una organización como tal, pero que son muy emprendedores, que luchan por trabajar en bien de los demás, que cuando unificamos nosotros ese interés que se tiene por el prójimo y vemos los programas que desde gobierno se pueden hacer o que las comunidades pueden hacer y nos ponemos de la mano, alcanzamos a romper estas barreras como la discriminación que en algún tiempo se dio. Okay. A ver, en este bloque de las cosas que quería que habláramos, sobre todo, porque para ti es, sobre todo en las comunidades más indígenas, son las más afectadas en este país, es el tema económico. No solo el impacto que las remesas tienen hacia la economía nacional, sino que el tema que se está viendo es que es un alivio temporal del problema, el ingreso de estas remesas. Porque estas remesas en su mayoría se consumen al llegar al país. O sea, no es un bien que se entra un capital para inversión, sino que la persona viene, le da a su familia una mejor calidad de vida. Se habla de que las telefónicas, las propiedades, que ha subido mucho la propiedad en el interior, porque la gente, eso sí están tratando de enviar mucho los migrantes para que las personas se hagan de su propiedad. Entonces, vemos ese tema económico fuerte. El gobierno y todos los grupos de ustedes, ¿qué están haciendo? La pregunta se las lanzo a ambos, para ayudar a las personas, porque yo creo que es un tema mucho de educación y es un tema económico muy fuerte. El tema de que en Guatemala con este dinero solo se están cubriendo necesidades básicas y no se está generando una educación para que las personas puedan con esas remesas generar empleo. Porque si me está llegando el capital, por lo menos poner un mini negocito, empezar a vender algo, estamos hablando todavía, porque eso es otro tema aparte de la incorporación a la economía a estas personas, pero muchas de estas personas, hay un dato que decía, de los que leí, que fue en el momento que las remesas bajaron más, donde la persona salió más a la informalidad. O sea que estas personas están básicamente viviendo de lo que les están mandando las familias, pero ellos no están saliendo a generar nada para la economía. ¿Cómo a nivel gobierno y a nivel de fundaciones estamos apoyando a esto? Porque esto es un tema que genera que haya más migración todavía, porque no estamos mejorando la situación local. Sí, lo que nosotros estamos planificando en este momento, se está dando seguimiento a talleres que se hacen a través de los diferentes consulados en Estados Unidos para que la persona invierta, pero no solamente en el consumo diario, que pueda platicar con su familiar en Guatemala de que este dinero que esté enviando le sirva para el ahorro y para la inversión. Ahora, donde se tiene que trabajar bastante, y es lo que nosotros estamos generando en este momento, es también en programas de educación financiera en Guatemala. Porque muchas veces el guatemalteco que recibe la remesa viene y se la gasta en el consumo diario, no quiere ahorrar, no quiere tener algo preparado para el día del mañana. Entonces el migrante que no tiene un documento en Estados Unidos, lamentablemente por alguna situación ajena, regresa al país, se viene a encontrar con que los 20 años de trabajo que tuvo no existen porque no tiene algo para continuar en Guatemala.
nosotros no queremos caer en otros países en donde también la remesa llega, pero el ciudadano se acomodó de tal manera que no generó ninguna inversión. Lo que nosotros queremos es que así como hoy en día la remesa ayuda a la economía guatemalteca, no sea temporal, como usted bien lo decía, sino generar esa educación financiera que creo que es lo que está faltando. Correcto. ¿Tú cómo lo ves a nivel de fundaciones privadas, su trabajo? Pues sí, creo que uno de los enfoques más modernos que existen tanto en el país como también por parte de cooperantes internacionales es poder lograr que haya ciertos modelos de emprendimiento para poder poner a trabajar esas remesas y para poder evitar que nuevas generaciones se tengan que ir hacia el exterior. Habiendo dicho eso, sin embargo, creo que sí es importante que señalemos o que cuestionemos ciertos paradigmas que pueden no estar siendo tan ciertos o por lo menos podemos provocar analizarlo o cuestionárnoslo. Porque vamos a ver, los datos que tenemos más certeros o más recientes son la encuesta sobre remesas que hizo la Organización Internacional para las Migraciones el año pasado, la OIM. Y ellos nos tiran ciertos datos interesantes. El primero de ellos es que sí es cierto, este año, por ejemplo, vamos a recibir más de 8.000 millones de dólares, lo cual desde aquí, desde la capital en especial, podemos decir es un montón de dinero. ¿Qué estamos haciendo con eso? Y cuando nos enteramos que el 60% se va a consumo, pues entonces de alguna forma decimos, pero ¿por qué no lo invirtieron en algo más a largo plazo? Pero realmente el primero de los datos que yo me pongo a pensar es, bueno, ese dinero, según la misma encuesta de OIM, está llegando a más de 6 millones de personas en Guatemala. O sea, más de 6 millones de guatemaltecos dependen el día de hoy de una remesa que en promedio apenas supera los $200, es decir, no más de 2.000 quetzales. ¿Qué vamos a ahorrar ahí? ¿Qué vamos a ahorrar ahí? Porque mucho se está poniendo en la presión al gobierno, ¿qué vamos a hacer en esos esfuerzos? Pero no son ni 2.000 quetzales. Y después cuestionamos un poquito, porque hay un paradigma, hay un estigma que se está poniendo sobre el migrante que no ahorra. ¿Cómo está Guatemala en términos generales de población en cuanto a su ahorro? ¿Es un problema entonces de migraciones o es un problema nacional? No, es un problema. Porque si lo abordamos desde el punto de vista de las migraciones, podemos estar cayendo sin darnos cuenta en un asunto de discriminación hacia ciertas poblaciones, etiquetándolos a ellos de que ellos no ahorran cuando posiblemente nosotros en nuestras mismas cuentas tampoco lo estamos haciendo. No, sí, definitivamente es un problema nacional y eso sí lo reitero, porque la economía de Guatemala la mayoría es informal. Entonces, si partimos de ese punto, ya estas personas están recibiendo dineros de una economía informal, porque quiera que no, Estados Unidos ellos tampoco están dentro de la formalidad, una gran mayoría, porque sí los hay. Pero si partimos de eso, de que no hay ahorro y todo eso, vemos que es un tema de educación mucho y de cultura. Y de que alcance. Y de que alcance, por supuesto, sí, porque con $200 al mes, si tienen una familia, no van a comer, o sea, a puras penas sobreviven, cubriendo necesidades básicas. Si es que sobreviven, si la familia es muy grande, difícilmente. Entonces, el tema a nivel nacional, ¿cómo podemos hacer? Porque es un círculo vicioso. La gente va a emigrar porque aquí no hay oportunidades. Pero igual, la gente que está emigrando regresa y no tiene las oportunidades. Y a la gente que está quedando y que se está viendo beneficiada tampoco le estamos dando las oportunidades. Por eso les decía que a veces aquí hay un tema de economía y cómo legalizar y sacar al sistema, pero es un tema aparte que no tiene nada que ver con migración en este momento. Pero ¿cómo ustedes creen que se puede apoyar? Porque estas comunidades necesitan un gran apoyo. Sí. O sea, son grupos que están totalmente, que son vulnerables y que caen en la trampa de todos estos coyotes y que luego ustedes, los consulados, tienen que lidiar con todo este sistema para poder ver cómo lo hacen. O sea, ¿qué sugerencias podrían dar? Coméntame usted primero. Yo lo veo como un problema un poquito más amplio. Yo no considero que la migración se deba de abordar únicamente desde el enfoque económico, que hasta hace poco ha sido la línea del gobierno de Guatemala de insistir en que es el problema económico el que genera la migración, a pesar de que, por ejemplo, la misma encuesta menciona que una gran mayoría van buscando trabajo. También es cierto preguntarnos qué tanto ha sido una entrevista efectiva para poder ver cuáles son las causas atrás de que necesite más plata la gente a la hora de emigrar. Posiblemente la gente necesita trabajo, pero no nos está diciendo que lo que sucedió fue que hubo violencia en su familia y que fue producto de una extorsión. O no nos está diciendo de que el cambio climático hizo que tuviera alguna repercusión en su siembra. O que, por ejemplo, haya habido un desastre natural en su área porque era un lugar que no era sostenible. Entonces, sí creo que el asunto pasa más por el tema
tema del desarrollo humano y no tanto desde el punto de vista económico, o no solo desde el punto de vista económico. Y en el momento en el que el país acepte que realmente ha sido una desatención a una parte importante del territorio nacional, que dicho sea de paso es la más poblada del país, hasta el momento en que cambiemos de ese enfoque y nos demos cuenta que la cooperación internacional en este momento, ese es el enfoque que está tratando de hacer, de darle atención a estas comunidades que fueron olvidadas, y que más que sea un tema ideológico, que es un tema de personas, que es un tema en el cual ha sido olvidada esta población, posiblemente con intención, para poder sostener el modelo económico del país que expulsa a la población más vulnerable. Hasta ese momento realmente no vamos a ver ningún cambio. Podemos ver una merma actual en la migración, pero todas las personas que están metidas en esto pronostican que hasta que eso cambie, la migración va a seguir en aumento. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nosotros creemos que efectivamente no se puede ver desde un solo punto de vista la migración. No se puede ver solamente desde el punto económico, no se puede ver solamente desde el punto de un desarrollo. Tenemos personas que tenemos identificadas que van por una reunificación familiar, es decir, existen diferentes factores que provocan una migración, y recordemos que la migración es un derecho, ¿verdad? No se le puede negar a nadie que migre. Ahora, lo que sí creemos es que para desarrollar nosotros programas que impacten, como lo decía muy bien el licenciado Solares, es necesario tomarnos todos los sectores involucrados, tanto gobierno como el sector empresarial, la academia, y cada uno de los sectores que vemos este tema. ¿Por qué razón? Porque desde nuestro punto de vista cada uno puede aportar para generar un programa de desarrollo conjunto y encontrar estas debilidades que quizás han existido y enfocarnos a trabajar en cada una de ellas. Estamos conscientes y seguros que no se puede cambiar de la noche a la mañana una situación que viene de décadas, pero si nos ponemos a trabajar y empezar a tocar una por una, creo que vamos a lograr el desarrollo para que nuestra gente tenga mejores oportunidades. Bueno, y para terminar me gustaría escuchar sus conclusiones y luego pasamos con las del señor embajador. Bueno, muchas gracias, y tengo entendido que este es el primer programa, así que una felicitación y muchas gracias por la oportunidad de poder interactuar, en especial con el viceministro García, a quien pues toda la comunidad migrante reconoce como un cónsul que trabajó en áreas difíciles de atender. Yo no tenía el gusto de conocerlo sino hasta el día de hoy, y un tremendo reto, creo yo, el que tiene no solamente el viceministro ni el ministerio, sino que el país realmente en atender a una cantidad enorme de población que vive y que está viéndose obligada a salir hacia el exterior. Yo creo que es un asunto que tenemos que reconocer la falta de atención que se ha dado especialmente a departamentos como Huehuetenango, como San Marcos, como Quiché, como Quetzaltenango, que las personas que hemos tenido la oportunidad de interactuar con migrantes vemos esa gran desproporción que existe en Estados Unidos, en el sentido de que es muy elevada la cantidad de personas que viven provenientes de esos departamentos. Y pues animar al Estado de Guatemala, en especial ahorita al viceministro García, a que traten de tener un enfoque agresivo en el sentido de darle una mejor atención al guatemalteco en el exterior. Obviamente el gobierno de Guatemala tiene pocos recursos, tiene pocas capacidades. Lo que vemos en las carreteras aquí en Guatemala lo vemos también en el Estado, en el exterior. Y pues yo una pequeña invitación a que vayamos reconociendo que no es un problema de hoy, no es un problema de hace un año, pero en la medida que vamos reconociendo que somos el Estado que atiende menos eficientemente al migrante en el exterior, pues vamos a poder ir haciendo avances que al final de cuentas, personas con la capacidad del viceministro García, estoy seguro que con su experiencia ha notado que existen en Estados Unidos. Sí, Luis. De igual manera, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, de compartir una mesa con alguien tan experimentado también en la parte migratoria, y yo creo que el enfoque que tenemos hoy en día en Cancillería es precisamente el desarrollar y el crear programas, pero no solo nosotros, porque no lo sabemos todo, pero sí podemos venir y tener esos aportes para crear el programa que vaya a la necesidad, no un programa que quizás ha venido por años y creemos que va a solucionar algo. Yo siempre les digo, no vamos a descubrir el agua azucarada.
Tenemos que tener experiencias, pero también llevarnos de las buenas prácticas que hay en otros estados o que vienen de otros sectores. Cuando nosotros logramos unificar eso, creo que vamos a alcanzar un desarrollo integral. Así que nosotros estamos con la mejor disposición. Creo que la experiencia que se ha podido adquirir va a servir bastante. Sin embargo, no lo sabemos todo. Siempre aprendemos todos los días y aprendemos de todos. Y si todos nos ponemos a trabajar juntos, vamos a tener el país que queremos. Definitivamente. Pues a ustedes les agradezco por habernos acompañado, a nuestros dos invitados les agradezco muchísimo. En efecto, hoy fue nuestro primer programa. No olviden sintonizarlos todos los domingos de 7 a 8 de la noche por Canal Plus.